La historia de vida de la diputada Sonia Rojas, acá en la Asamblea Legislativa durante su legislatura, continúa. Vamos a seguir dialogando con ella. Bueno, al inicio, en la anterior entrevista, Sonia nos hablaba sobre esos retos, desaciertos de lo que habías planeado en campaña y llegar a ver una realidad que esperaríamos que los diputados electos por nuestra zona sur pues tengan esas mejores posibilidades por estar en el oficialismo, ¿verdad? Por ser diputados de gobierno. Quizá que puedan hacer mejor la gestión con las instituciones que son las que tienen que llevar solución a los pueblos. Ustedes los diputados ya sabemos el perfil, simplemente pues legislar en bien, leyes, control político y ¿qué más? Leyes, control político y gestión de ser puente de las comunidades. De poder traer el mensaje de las necesidades de las comunidades al Poder Ejecutivo. Aprobar los presupuestos. Aprobar presupuestos. Ustedes no tienen presupuesto para ir a repartir a las comunidades, no. Ustedes no pueden resolverle el problema al Cantón de Buenos Aires si hay desempleo, no pueden resolverle el problema al Cantón si hay inseguridad ciudadana, pero sí pueden incidir en tocar puertas y decir, mire, Ministerio Público, Ministro de Seguridad, por favor, tómele esas cosas que se llaman incidencia de solicitarle atención a las necesidades que el pueblo pues está haciéndole llegar a ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, una de las luchas que han sido incidencia, que hay un AMPO así ya grandísimo, es sobre, señor ministro, atienda la ruta 625 que va a Colinas, Guagaral, Terra. Señor ministro, mande la plata, le aprobamos el presupuesto. Señor ministro, vamos a Colinas para que vea la calle. Fuimos con Batalla cuando era director ejecutivo del CONAVI. Señor ministro, pero no señor ministro de boca, señor ministro por oficio, 1, 2, 3, 4, 5, todos los oficios. Si hoy hay un granito de material en la 625 Terra Colinas, no ha sido por obra y gracia nada más, ha sido porque hemos insistido para que se dé algo, ¿verdad? Así en todos los ámbitos, en educación, con las escuelas, con los colegios, en asuntos de INDER, con el tema de este problema que hay en Bioley, también incidimos bastante, con el tema de salud. El área de salud 3 ha sido una incidencia enorme. Bueno, en ese tema se las trae y ya lo hemos tocado en entrevistas anteriores vos y yo, pero sin embargo vamos a hacer una pequeña semblanza. Se dice que por culpa de la diputada Sonia Rojas el proyecto se retrocedió. ¿Es cierto o es mentira? No, se complementó. Hay algo muy importante y hay algo que tal vez la gente de las comunidades de nuestro cantón básicamente les cuesta comprender. Acá el trabajo enorme y el compromiso y la responsabilidad del Estado principalmente, y es el que yo represento, son pueblos indígenas, ¿verdad? Mi representación de primera diputada indígena incide muchísimo en los derechos humanos de las gestiones de gobierno. Dentro de los derechos humanos del compromiso del gobierno es atender a la población indígena costarricense. El hospital no llevaba en la parte de interculturalidad, siendo el cantón cuna de las culturas indígenas. Este tinte indígena, este tinte intercultural llama la atención al presidente ejecutivo en el momento que yo entro a la Asamblea Legislativa, que en ese momento era don Álvaro Ramos. Cuando yo llevo al doctor Nil de Buenos Aires, el doctor Bribri, lo llevo y le digo, exprese toda la necesidad que tiene el cantón en asuntos indígenas y no indígenas. Ahí entonces nace una conciencia de una realidad. Buenos Aires, un cantón grande, con más de 50,000 habitantes en ese cantón. El único que no tiene hospital. ¿Y dónde está ese proyecto? Cuando Álvaro Ramos se detiene y dice, sí, y hay una población importante que atender, me comprometo a poner ese expediente en primer lugar. Lo vamos a buscar, a ver en qué lugar está,
y lo vamos a sacar y lo vamos a poner sobre la mesa para que se empiece a trabajar, porque esta condición de este cantón, por la gran cantidad de pueblos indígenas que tiene prioridad. Eso no entiende la gente dijo, quería un hospital solo para los pueblos indígenas. No, la parte de derechos humanos, pueblos indígenas, es primordial de atender para el gobierno de la República y para todas las instituciones. De eso nos nos agarramos nosotros, para que caminara este proyecto que presentaron los líderes comunales hace más de 14 años, más de 10 años, no sé. No, más quizás. Más, ¿cómo se llama? Don Julián. Don Julián es testigo de todas las luchas que se han dado, ¿verdad? Claro. Entonces, llegar aquí y decirle, mira, hay un proyecto, tiene más de 10 años, ¿qué es lo que pasa? Sí, ¿qué es lo que pasa? Hay una población indígena que atender, tiene prioridad nuestro cantón. Trabajemos en eso, señor presidente ejecutivo, don Álvaro Ramos. Se puso sobre la mesa y empezó a caminar. Ahorita está con el anteproyecto presentado. En este momento ya se presentó el anteproyecto de la construcción. Si no llegamos a decirle, señor presidente ejecutivo, nuestro cantón es grande, no solamente hay gente blanca, digámoslo así, entre comillas, hay una gran población indígena que necesita ser atendida con prioridad, por eso se ocupa ese hospital. Y se ocupa esa área de salud 3, que tiene una capacidad resolutiva, según la Caja Costarricense del Seguro Social, de un hospital periférico 1. ¿Tiene prioridad? Sí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atenderlo con pertinencia cultural. Entonces, ¿cuántas etnias hay? Y entonces, ¿cómo trabajan esas etnias? Ahí empezó la Caja a hacer una comisión para ver las etnias del cantón. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el hospital? Vamos a ver si la comunidad boruca o la comunidad nobe que vive también en el cantón, las mujeres quieren dar a luz según su cultura, vamos a adecuar el área. Como está Cotobruz, diputada. Correcto, como está Cotobruz. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a ver, si necesitamos enfermeras y más médicos indígenas, tenemos que contratarlos en ese hospital. ¿Por qué? Porque hay una gran población indígena que hay que atender. Ok, esas son las mejoras que se hicieron. El proyecto necesitábamos mejorarlo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, rotulemos el hospital en los idiomas que están presentes en el cantón. Eso se llama pertinencia cultural. Lo que viene haciendo el Poder Judicial con sus diferentes departamentos, que ya incluso han enviado funcionarios a llevar la lengua materna del bribri y cabécar para poder atender a la población en Buenos Aires. Yo creo que sí, hay incidencia. Correcto, hay incidencia de todas las instituciones. ¿Cómo el Ministerio de Educación llegó a generar su apartado en asuntos indígenas en educación? Y es en Buenos Aires muy evidente. El área de salud también lo tiene que hacer. El Poder Judicial también lo tiene que hacer. Todos, es derechos humanos. Entonces, ¿vino a entorpecer? No. Vinimos a decirle a la institución, a la Caja, ahí hay una prioridad importante. Ahí hay derechos humanos que defender y tenemos que avanzar en eso. Diputada, el que es racista, ¿verdad? Sí, lamentablemente hay personas que tal vez no pueden comprender que sí existen limitaciones importantísimas de las personas indígenas que no les permiten accesar a la educación de calidad, porque para nadie es un secreto que hay personas indígenas que llegan a la clínica de Buenos Aires y no saben expresarse. Hay muchos más bien que hablan más de la cuenta, ¿verdad? Pero hay otras personas que les cuesta expresarse, ya sea porque no acostumbran a hablar o porque no pueden hablar bien el español o no pueden hablar definitivamente el español. Entonces no hay que ser egoístas, porque todos somos seres humanos, todos necesitamos la salud, todos necesitamos. Y su cultura. Exacto. Entonces, el área de salud de Buenos Aires, gracias a Dios, hoy está con el anteproyecto. Yo no sé, Rafita, si nosotros no hubiésemos llegado a decirle al presidente ejecutivo, esta es la condición del Cantón de Buenos Aires, ayúdenos. Yo no sé si eso a estas alturas estuviera encaminado a donde va. La verdad no sé, porque ¿quién le dice al presidente ejecutivo que generalmente se encuentran acá en San José, en la GAM? En la GAM es otro tema. Si uno está solamente aquí, no se olvida de que existe la zona sur, definitivamente. Entonces, es un tema sensible, asuntos indígenas es un tema sensible, que no solamente avanzamos con el área de salud, que está para el 2030, su operación, sino que avanzamos con la morgue.
Ese fue otro tema importante cuando hablamos. Pero cuando hablas de la morgue ya te han de estar diciendo, te estás poniendo camisa ajena, porque eso es de don Edwin. Y es de don Edwin. Y mira, yo lo he reconocido, Rafita. Y si don Edwin ve esto, se lo agradecemos muchísimo. Gracias, gracias, gracias por presentar. Aunque don Edwin no lo reconozca. Pero hay que agradecer. Las personas a veces no reconocen, a veces por el desconocimiento del trabajo que uno hace. Y como lo decía hace un rato, ese desconocimiento también yo lo tenía antes, ahora ya pienso diferente. Pero yo no puedo exigirle a la gente que piense ya como yo porque no ha pasado por aquí. Entonces, yo quiero agradecerle a don Edwin por haber arrancado y con las personas que han estado en el proyecto más de 14 años. ¿Y qué fue lo que hizo la diputada aquí con ese proyecto? Vino a ponerse ¿Obstaculizarlo o ayudar en qué? Bueno, nosotros cuando llegamos acá, lo primero que hicimos fue, vamos al Poder Judicial a ver cómo va el tema de la morgue. Porque pensándolo bien, la morgue no solamente va a resolver un asunto sensible, emocional, de poder retirar a nuestros familiares de la morgue más cercana. Es un tema también económico y es un tema de reactivación económica. La construcción de la morgue, no solamente la construcción, sino la operación, es una reactivación económica del cantón. Y uno, cuando se vino pensando en cómo generar empleo en Buenos Aires, y viendo a ver, digamos, que la zona franca es tan difícil, que qué más hacemos, que pensamos, la construcción y la operación de la morgue va a generar empleo. Ok, ¿cómo está el asunto? ¿A dónde va el proyecto de don Edwin? Vamos al Poder Judicial, revisemos un toquecito. Y ya me dijo don Orlando Aguirre, presidente de la Corte, Sonia, así va, en este momento estamos stand-by porque no tiene plata. Entonces, claro, había subido 1, 2, 3, 4 etapas. Eso se lleva años subiendo. Usted sabe que los proyectos tienen que ir al Mideplan. Ya estaba en el Mideplan y ya solo le quedaba venir a la Asamblea Legislativa para la plática. Ahora sí, Sonia, sí, está, se la pusieron así como a ver qué hace usted. Púchela, lo más duro es la plata. Empezamos a revisar con el ministro de Hacienda y el ministro en primera instancia nos dijo, no Sonia, no vamos a adquirir el crédito con el BETSIE, que era más de 28 mil millones de colones para construir esa ciudad judicial, no lo vamos a hacer. Y yo le decía, ministro, casi que vine 4 años a ver cómo le generaba empleo al cantón. Bueno, pero no, ministro, ayúdeme en algo. ¿Por qué? La gente necesita empleo, la gente necesita también salvaguardar esta situación emocional bastante alta, bastante lo mayor, ¿verdad? Y fue una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones entre el presidente de la Corte, entre el ministro de Hacienda, entre la ministra de la Presidencia, en ese momento estaba Natalia, y nosotros en el despacho. En una ocasión trajimos a más de 15 líderes de las comunidades del Cantón de Buenos Aires, que es algo muy importante, don Rafita. A veces el diputado está aquí solo. Y solo pidiendo, y solo pidiendo, y solo pidiendo. Y la gente en el pueblo, yo sé, cuesta mucho venir a San José, cuesta muchísimo. Yo agradezco también, en ese momento estaba don José, el alcalde, que en una unión en ese tema, consiguió una boceta, consiguió la plata para pagar esa boceta, para traer a 15 personas del pueblo. No es fácil, Rafita, traer gente de Buenos Aires, pagar. ¿Cuánto cuesta una boceta para llegar aquí? No sé, la verdad. Puede ser hasta $500,000 de colones. Tal vez no tanto, 200, por ahí más o menos. Ajá, más la alimentación. Sí. Más digamos que viene el ir de Colinas, el ir de Pilas, el ir de Changuina, o sea... Más que toda la operación sí sale en ese monto. Sí, porque estamos hablando de que el cantón tiene 9 distritos y es grandísimo. Esta gente necesita salir de sus comunidades, llegar al Cantón de Buenos Aires, montarse en una boceta, que alguien se la pague, ¿verdad? Porque usted sabe que la gente de nosotros... ahí va subsistencia. Llegar don José con esa boceta aquí a una reunión con el ministro de Hacienda y con el Poder Judicial. ¿Con qué objetivo? Para hacer presión y que la gente del pueblo le dijera, señor ministro, necesitamos esa morgue. O sea, eso lo hicimos. Hicimos esas reuniones con el ministro, con el Poder Judicial, con la gente de las comunidades. Aún así, llegamos a un punto donde decía el ministro, no, vamos a echar para atrás. Pero ¿cómo si me había dicho que se iba a poder? No, hay un problema con el AIA y es un ramal que se necesita y cuesta tanto. Entonces,
ir a hablar con los presidentes ejecutivos, que fueron 3 de la IA, con el primero, con el segundo, con el tercero, para resolver el tema de los ramales que iban a necesitar en la morgue. Por fin, el presidente y el ministro aceptó arrancar con un poquitito de plata, con 3,000 millones. Y sí le reconozco a Nogui ahí eso, y se lo agradezco muchísimo, porque Nogui me dijo, mire, vamos a arrancar con 3,000 millones. Pero vamos a hacer solo la morgue. La ciudad judicial la vamos a dejar para después, porque todo no lo podemos hacer. Porque es cierto, la plata aquí no es fácil. Todo lo que se hace son con créditos internacionales y todos los costarricenses tenemos que pagar eso. Entonces, sí, siendo consciente de eso, vea, Sonia, vamos a hacerlo por partes. Vamos primero con la morgue. Eso es lo más urgente. Vamos con la morgue entonces. Pero primero van a ser 3,000 millones en este año, en el 2024, y el resto le voy a poner 7,000 para el 2025. Y así fue, Nogui lo cumplió. Ahorita nosotros aprobamos el año pasado más de 11,000 millones para que arrancara la morgue, que ya está ahorita en el proceso de adjudicación. Entonces, eso es lo que hemos hecho, gracias a don Edwin que lo empezó, porque si don Edwin no lo hubiera empezado, no lo hubiéramos sacado. Esa es la verdad. Y si no siguiera don Edwin también, porque sea como sea, ahí él sigue también en su gestión política, ¿verdad? Bueno, licenciada Sonia Rojas Méndez, diputada de la República, ya son pocos los días y nosotros estamos acá despidiéndola en Brunca TV Digital, conversando con Sonia de diversos temas, y súper interesante que Sonia nos cuente su experiencia y qué se lleva para la casa. La tendremos en Buenos Aires. ¿Para dónde se va la diputada Sonia? Hará lo que han hecho los otros diputados, no regresan al cantón, pero bueno, esos son temas que los vamos a dejar para próximas entrevistas. De todo lo que, la diputada viajera vamos a dejarlo de último. De todo lo que has hecho en tu legislatura. Bueno, entramos acá al edificio legislativo y nos encontramos a las mujeres legisladoras o diputadas. Sí. Y vemos una foto de Sonia Rojas Méndez. Yo, como bonaerense que amo mi cantón, mis raíces, me siento muy orgulloso de ver una foto de Sonia ahí. Qué interesante, ¿verdad? Pero ese es Rafael Vargas, de la forma en que yo visualizo y admiro mucho el esfuerzo, porque en mi vida profesional también yo me he esforzado mucho. Entonces, para quienes hemos sufrido mucho académicamente y profesionalmente, seguimos sufriendo para seguir sosteniendo una mejor calidad de vida, reconocemos el esfuerzo que hace la otra persona que viene también en ese vaivén. Yo te felicito, Sonia, en serio, me gustó mucho ver esa fotografía ahí. Uh-huh. Yo creo que no es en vano. Háblame de esa experiencia de ser declarada pues diputada indígena, de haber viajado en diferentes partes del mundo, pero no profundicemos en eso, profundicemos en esa fotografía que está entrando acá a la asamblea. Bueno, sí, esa fotografía realmente es un honor para mí. Se la dedico a mis padres, a mi papá muchísimo, porque, bueno, muchos han dicho por ahí, es que no es indígena. Mi padre era bribri del clan Uniwak, y a mucho orgullo y a mucho honra llevo esa sangre, esa identidad que él me dio, bendito sea el Señor. Y ser reconocida en esta Asamblea Legislativa como la primera diputada de origen indígena que asume una curul en todos los años de existencia del Congreso de este país es un gran honor, porque no es solamente quedar en una foto para la historia. Se marcó un hito histórico, que yo decía ahora se vuelve a repetir, que eso no se sabe. Pero sobre todas las cosas, no por tener el título de ser la primera diputada indígena de Costa Rica, es que ¿qué pudimos hacer por los pueblos indígenas en estos 4 años? Y hay proyectos de ley presentados y aprobados y otros en proceso que se han podido identificar como de pertinencia cultural nacional para decir, sí valió la pena, porque solo existía la ley indígena,
Y después de la ley indígena no hay ninguna otra ley que tenga pertinencia cultural en la historia de Costa Rica hasta estos 4 años, 2022-2026. Entonces, nos llena de orgullo, nos llena de orgullo. Lo primero que hicimos, Rafita, que mucha gente decía, ¿pero para qué eso? La connotación es enorme y la gente no lo puede entender. Declaramos el 9 de agosto como Día Internacional de Pueblos Indígenas por ley. Es que eso no existía. No existía. Existe el 19 de abril, pero no es ley. ¿Y en qué beneficia eso a los territorios? Ahí es donde quiero explicarle, porque la gente ha dicho, pero para ir a matar un animal con una flecha, para eso, para hacer un festival cultural, para eso. Miren, esto va más allá de un festival cultural, lo del festival cultural está bien, pero esto va más allá. Número 1, no había un día en este país donde por ley y obligatoriamente las instituciones del Estado costarricense les corresponda visibilizar los aportes de la cultura indígena costarricense. No había un día. Ninguna institución pública tenía ninguna obligación de visibilizar nuestra cultura, ninguna. Porque si bien es cierto teníamos el 19 de abril, eso es un decreto. Es un decreto que lo puede quitar cualquier otro presidente que llegue. No hay ningún problema. El 9 de agosto es ley de la República y es obligatorio que todas las instituciones públicas visibilicen durante todo el mes de agosto la cultura indígena costarricense. ¿Para qué? Es que Rafita, hay gente aquí, hasta los mismos compañeros diputados, que al principio decían, pero en serio, ¿cuántas etnias hay? ¿Cuántos idiomas hay? ¿A dónde viven? Si estamos en Costa Rica, ¿cómo es posible que no podemos reconocer nuestros pueblos? ¿Y cómo es posible que en el ámbito educativo estudiemos a los mayas y los incas y no estudiemos a la cultura nuestra? Entonces pensamos que en Costa Rica no hay población indígena y los programas y las políticas públicas no se van a resolver los temas. Visibilizar no es un tema nada más, celebremos el 9 de agosto. No, vayamos viendo cuáles culturas tenemos, cuáles son los aportes culturales, cuáles son las necesidades, instituciones, y cuando generen la política pública recuerden que estos pueblos indígenas existen y definan los programas apropiados según la política pública para resolver los problemas de los pueblos indígenas. Entonces el 9 de agosto no es solo una celebración, es una visibilización obligatoria por ley. Y acá en este primer proyecto le enfatizamos, le obligamos al Ministerio de Educación Pública a educar como debe ser, desde el preescolar, primaria y secundaria, visibilizando la cultura indígena costarricense, porque el Ministerio de Educación es el responsable de educar al costarricense, y si el costarricense no está educado de cuántas etnias tenemos, de cuáles son las problemáticas, de cuáles son los aportes, estamos en una sociedad discriminatoria. Necesitamos poder eliminar esa discriminación que existe actualmente hacia los pueblos indígenas, reconociendo sus grandes aportes culturales a la cultura costarricense. Solo la podemos hacer a través de la educación pública. Los costarricenses de aquí a 30 años, de aquí a 15 años, de aquí a 10 años, tienen que decir, yo sé cuántas etnias hay, yo sé cuáles son los aportes culturales que hay. No es posible que a estas alturas haya un completo desconocimiento de la mayoría de los costarricenses hacia nuestra cultura. Entonces, el 9 de agosto es la ley del 9 de agosto es la primera ley que se hace de visibilización y ahí vienen otras después de esas. Bien, hablemos también, es que el tema de los territorios indígenas, pues también se las trae Sonia, porque hay territorios que sí te reconocen ese gran esfuerzo. Hablemos de Cabagra, por ejemplo. La incidencia de este despacho en el territorio Bribri-Cabagra, pues es visible, ¿no? Ya de ser un
un pueblo que territorialmente pertenecía a Potrero Grande como distrito, una parte de Buenos Aires, hoy día ya teniendo su distrito, va a tener su propio síndico, su consejo de distrito, ya va a haber más pertenencia, más arraigo de los líderes comunales que van a ir al consejo municipal y que van a incidir en políticas cantonales, en presupuestos, y se puede pues trabajar mejor, que es, me imagino que por ahí va la iniciativa de la ADI del territorio Cabagra. Pero en otros territorios, ¿cuál ha sido tu incidencia? Bueno, hemos trabajado con el territorio de Cabagra, tengo que decir, porque el territorio de Cabagra ha sido interesado en el trabajo del despacho hacia ellos en varios puntos. Entonces, nosotros trabajamos con los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires que quisieron trabajar con nosotros, que nos buscaron y que nos presentaron problemáticas. El territorio indígena de Salitre nos presentó problemáticas que nosotros gestionamos con el ICE, por ejemplo, para la electrificación de algunas comunidades, que gestionamos con el tema para el acceso a calles. Hicimos gestión, no hicimos proyectos de ley, ¿verdad? Con el territorio indígena de Boruca presentamos alrededor de 3 proyectos de ley, que ahorita hay uno que es la declaración de interés público y cultural del juego de los diablitos. Eso es muy importante para que ellos, a la hora de buscar los recursos, al ser este proyecto de interés cultural y público, las instituciones públicas no vean ninguna traba para poder donarles económicamente la sostenibilidad de su juego. Usar fondos públicos. Fondos públicos, ¿verdad? Sin ese interés público no se puede. Aunque ya existe la declaratoria, ¿verdad? Ajá, correcto, aunque ya existe, ¿verdad? Si no es de interés público, no se pueden usar dineros públicos. Así, eso es claro. Entonces, proyectos a nivel cultural. Lo hicimos con el territorio indígena de Boruca porque nos buscaron, o sea, ellos nos buscaron para que con el territorio indígena de Terraba no hicimos puente de atención específico también porque es parte de la iniciativa. Yo soy respetuosa. Yo soy muy respetuosa de los territorios indígenas del cantón y de la región, ¿verdad? Y del país. Yo soy muy respetuosa en no presentar algo que ellos no estén de acuerdo. Cuando se presenta una iniciativa acá en la Asamblea Legislativa, ya sea de gestión o de proyecto de ley, es porque ellos lo solicitan. Acá sí respeto muchísimo no presentar algo por gusto mío, no. Aquí no se presenta nada por gusto del diputado, en mi caso para pueblos indígenas, si no viene de pueblos indígenas. Entonces, a Terraba tuvimos las puertas abiertas, pero no hubo una gestión de proyecto que les favoreciera a ellos porque no la presentaron. En el territorio de Ujarrás también, estuve presente en el territorio de Ujarrás. Igual no presentamos proyectos a nivel del territorio de Ujarrás porque ellos no hicieron ninguna propuesta al despacho y se les respeta. Al territorio indígena de Rey Curré también se hizo gestiones al inicio de nuestra legislatura. Recuerdo a la presidenta de la ADI que estaba en el 2022, cuando nos solicitó gestionar una reunión en Casa Presidencial para ver el tema del colegio y la reubicación de casas, y nosotros con mucho gusto fuimos a Casa Presidencial, también fuimos al Banco Hipotecario de la Vivienda, al BAMBI, para que atendieran a la Asociación de Desarrollo por el tema de la reubicación de casas, y aprobamos aquí en la Asamblea Legislativa el recurso para la reubicación de casas y para el colegio de Rey Curré. Hicimos gestiones, porque ella, la presidenta, lo solicitó y atendimos. Proyectos de ley no hicimos con Rey Curré, solamente el del juego de los diablitos, porque fue solicitado en este caso fue solicitado por Boruca. Luego el territorio indígena Nove, que queda ya en Changuina, en un pedacito de Changuina, tampoco hicimos un proyecto con ellos porque no fue solicitado por ellos. Entonces, a nivel de pueblos indígenas, a nivel de territorios indígenas, trabajamos fuertemente con lo solicitado por los territorios indígenas. Finalmente, esta segunda entrevista, ¿cómo catalogas tu legislatura? Una pequeña autoevaluación que de repente ya la gente lo está haciendo, lo han venido anticipando, ¿verdad? Sí. Porque ya hemos leído muchos comentarios, pero vos desde tu intimidad, ¿cómo te autoevalúas? Creo que
Ha sido un trabajo valiente, muy, muy valiente. No saben lo resiliente que hay que ser aquí. ¿Cómo haces para aguantar tanta mecha, como decimos popularmente nosotros allá en Buenos Aires? Yo creo que nosotros, la familia Rojas Mentes, tenemos principios cristianos muy fuertes. Mamá nos dejó esa educación donde todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa ha sido como, y cuando Dios dice, esfuérzate y sé valiente, no desmayes, que voy a estar contigo. Ese es un versículo que he tenido aquí desde que empecé, porque las cosas acá no son fáciles. Entonces creo que en medio de todo el trabajo legislativo, de muchas veces que he tenido alegrías, que he tenido desiertos y que he llorado, porque de todo pasa aquí, cuando usted quiere cumplir con algo y no lo puede hacer, porque no depende de usted, depende de un grupo que puede ser que en ese momento esté en contra suya, punto, se terminó. Y no importa si es indígena, si es blanca, no importa, es un tema político en contra y punto. Entonces, si valoramos, primero, que venimos de un cantón con tantas deficiencias educativas y que nosotros, siendo educadores y que mayoría de trabajo ha sido en comunidades rurales, hemos sido de pueblo, vamos a decir, de piso de tierra, venimos con un pensamiento cantonal, con poco conocimiento, a venir a explotar aquí con tantos temas diversos y cómo resolverlos y querer resolverlos y no saber resolverlos y no poder resolverlos y resolver un montón y otros no, de repente en todo ese proceso perder a la persona más maravillosa de mi vida, que aquí todavía me toca durísimo, creo que ha sido un gran trabajo lo que he hecho, después de ver todo lo que ha pasado, todo. Pero Sonia, has honrado y sigues honrando la memoria de tu madre, porque en vida yo le decía a tu madre, bueno, qué bendición, pues tener un hijo alcalde y tener una diputada. Eso es un regalo maravilloso para un padre y una madre, que los hijos triunfen de esa manera. Aunque políticamente sabemos que los adversarios siempre van a decir cosas, pero como superación a lo interno y en la intimidad de la familia, yo disfruto los triunfos de mis hijos y de mis hijas. Claro. Y esas palabras de mi mamá, que por cierto, le cuento, Rafita, yo tengo un audio de ella que lo guardo muchísimo, porque seguramente en medio de esas tristezas y en medio de esos desiertos y seguro la llamé y lloré, me mandó un audio y me dice, mijita, eso ha sido algo que Dios le dio a usted, así que Dios le va a dar la fortaleza para salir adelante. Y yo, sí, mamá, sea fuerte, sea valiente, que Dios está con usted. Entonces, me vuelvo a decir, no, sí, ¿qué pasa? Esto es parte del proceso, esto es parte del aprendizaje, esto lo tenía que pasar y Dios sabía que lo tenía que pasar. Entonces, he honrado a mi mamá hasta el último minuto, hasta el último momento, ha sido muy valiente, ha sido muy resiliente, porque el proceso ha sido bastante difícil. Y entonces yo creo que en medio de todo, yo me siento satisfecha, muy satisfecha, porque ver, por ejemplo, cómo va caminando el área de salud de Buenos Aires, independientemente de lo que digan las personas, el día de mañana nuestros hijos lo van a agradecer, se lo van a agradecer a Dios, se lo van a agradecer que haya un área de salud más grande que la que tenemos. Entonces, mañana se van a ver, voy a salir en 2 semanas, no voy a poner la piedra de la morgue, ni la piedra del área de salud de Buenos Aires, pero más adelante lo vamos a ver y eso es lo que tenemos que hacer, porque si de repente nosotros trabajamos para las personas y principalmente para Dios, tenemos que hacerlo independientemente de los comentarios negativos que hayan. Está bien lo que hemos hecho. Y sabe que, Rafita, yo le deseo muchos éxitos al profe Ariel, le deseo muchísimos éxitos. Yo quería dejar eso de último para cerrar la entrevista sobre los actuales electos diputados. Así que vamos a hacer otra pausa y vamos a venir a hablar con Sonia sobre cuántos viajes al extranjero, qué países visitó, qué culturas conoció, qué más nos va a contar Sonia de lo que la gente ya anticipadamente han dicho en las redes sociales. No se vayan, venimos con la tercera entrevista
Vamos a irnos a una pausa.